a nuestra apreciada conferencia del día domingo. El tema que nos compete este día, un negocio de productividad, un negocio de producción en serie. Entonces, le pido el favor a todos que pongan en silencio sus micrófonos y vamos a darle paso a nuestro líder de líderes, formador de líderes, conferencista, coach, Willy Caicedo. Willy, le cedo la palabra y todos atentos a recibir las mejores de las informaciones siempre, con el corazón y la mente dispuestos. Bien, muy bien a José Manuel Gutiérrez Santa, desde Villavicencio, la calurosa de Villavicencio. Damos gracias a la antesala. Se trata básicamente de eso, de poder ser contributivos con este tema, con este objetivo, con este sueño, con esta visión, que es muy importante. El tema hoy, como todos los temas, es sumamente importante y los saludo afectuosamente. Estoy muy contento, siempre animado, entusiasmado, siempre en la visión, en el objetivo, comprometido como corresponde. Afortunadamente, esta profesión demanda de nosotros coherencia, consecuencia. De momento vemos que a veces de pronto las personas tienden a comportarse como en la vida tradicional. Y ocurre que eso es otro tema, eso es emprendimiento, esto es autodisciplina, esto es libre empresa, esto es consecución de sueños, consecución de logros, y por esa razón eso es otra dinámica. Acá nosotros tenemos que ser autodisciplinados, porque obviamente no funciona pues como la escuela tradicional. El emprendimiento es otra cosa donde nosotros tenemos que comprometernos, y lo importante es que nos comprometemos con el sueño. Ahí es donde entra la parte individual. Entonces los saludo afectuosamente a todos, esperando que se encuentren muy bien, con muy buen ánimo, con muy buena disposición, que se encuentre cada uno en el mejor de los momentos y con una proyección a mejorar. Siempre es el objetivo de poder contribuir con todos y cada uno de ustedes. El tema que hoy nos ocupa es la producción en serie. La producción en serie. Vamos de pronto a hacer un esbozo amplio sobre toda la dinámica de por qué estamos acá, no como individuos, sino como trayectoria del tiempo. Y entre la trayectoria del tiempo vamos a ver dos factores que hasta el día de hoy prevalecen sin ningún tipo de alteración. Dos factores dentro del contexto social. Y tiene mucho que ver, obviamente, con el concepto colectivo y el concepto individual. ¿Por qué es tan importante esto? Porque esto lo que hace es que nos pone de manifiesto a nosotros por qué las cosas son como son y por qué pasa lo que pasa. De tal manera que nosotros podamos agregarle valor a nuestro sueño, agregarle valor a nuestra razón de ser, agregarle valor a nuestra vida empresarial. ¿Y por qué es importante ser empresarios? ¿Por qué es importante pensar como empresarios? ¿Por qué es importante actuar como empresarios? ¿Por qué es importante que siempre tengamos un objetivo claro, una visión clara, un sueño claro? ¿Y por qué es importante aprender a leer? Y cuando digo aprender a leer, quiere decir que vamos a aprender a leer entre líneas, a aprender a leer aquello que a veces quizás no está escrito o que no lo hemos escuchado. Esa es una parte muy importante dentro de este asunto. De antemano les digo que un señor de nombre Adam Smith
les manda decir que el trabajo no consiste en el trabajo como trabajo sí, sino que consiste en la producción. O sea, la fuente de riqueza es la producción. La fuente de toda riqueza es la producción. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hemos de ser productivos. Y de entrada empezamos nosotros a darnos cuenta si estamos en una fase productiva o no productiva. Tengamos en cuenta que nosotros venimos haciendo parte de un colectivo mundial que se ha dedicado al trabajo. Pero el trabajo, a estas alturas del partido, como la educación, a estas alturas del partido, hay que cuestionarlas. Hay que cuestionarlas por el tema precisamente de los resultados. Adam Smith escribió una obra que tiene que ver con la moral. El primer libro que él escribe tiene que ver con la moral. Tengamos en cuenta que Adam Smith es hijo de un predicador anglicano y obviamente él se está preparando para ser un predicador. Adam Smith, después de escribir ese libro, él trata como de hacer una especie de sustentación en lo que tiene que ver con eso del ser productivo y le resulta un libro como este. Adam Smith no es economista, él no estudió economía, que eso es un dato bastante importante, que la mayoría de las personas creen que Adam Smith fue economista y él no estudió economía. Sin embargo, es el padre de la economía moderna y toda su filosofía, todo su argumento consiste en la riqueza. O sea, a Adam Smith le importaba supremamente la riqueza de los individuos. A mí particularmente me importa supremamente la riqueza de las personas de esta nación llamada Colombia, de este continente llamado América y de este planeta. Me imagino que usted también está en la misma sintonía de procurar la riqueza, la suya y de su entorno familiar y social. ¿Por qué? Porque la riqueza tiene que ver con un acto de creencia, de coherencia en Dios, ¿no? Que esa es una parte supremamente importante en la cual se centra Adam Smith. Sin embargo, se presentaron después de Adam Smith muchos contradictores y vamos a descubrir por qué se generaron todos esos contradictores para entender nosotros el contexto actual de nuestra vida, que es una parte muy importante. Entonces, tengan en cuenta que la fuente de toda riqueza se basa en la producción. En la producción. Dese cuenta usted qué produce. Una cosa es trabajar y otra cosa es ser productivo. Dese cuenta usted qué produce. Pues yo así, a grosso modo, de manera muy ecuánime con todos y cada uno, yo produzco un negocio basado en este producto. Esto. Digamos, eso es producción. Eso es producción. Y vamos a descubrir el ejercicio de la producción en serie, porque la mayoría de las personas no entienden la figura del negocio de pronto es por falta de datos, por falta, no tanto de datos de internet, sino por datos, por falta de información, porque de una manera lastimosa le delegamos la función de la educación a quienes en cierta manera de pronto no estaban interesados en el bienestar económico de una población. Entonces se desvirtuó la educación. La educación que conocemos es para cuestionar en estos tiempos. Entonces, empecemos nosotros por el concepto clave que se llama el dilema del común. El dilema del común. El dilema del común es una doctrina que se ha acrecentado a lo largo y ancho de la historia. Y para remontarnos tenemos un concepto clave en un pasaje, digamos, del libro sagrado, cuando el pueblo que va conduciendo Moisés
va buscando la tierra prometida. Cuando llegan al último punto, donde está aquel lotero, aquel risco, aquella colina, donde ahí ya está al otro lado la tierra prometida, entonces Moisés escoge a 12 para que ellos hagan una especie de exploración, hacen una especie de investigación, hacen una especie de recorrido, hacen una especie de reconocimiento en esa tierra la cual se les había prometido. Ocurre que cuando los 12 vuelven, los 12 se dividen en dos bandos, que ahí es donde viene la parte clave para que entendamos el concepto en el cual nos movemos durante toda la vida. Los dos bandos. Un bando de 10 personas se constituye en el colectivo, y un bando, el otro bando de 2 personas se constituye en el individualismo. El individualismo. ¿Esto qué tiene que ver allí para marcar, digamos, lo que es la historia? Y es lo siguiente, sucede que cuando llegan a Moisés con el informe, la mayoría, que es el colectivo, dijo que no se podía llegar a esa tierra porque, y dieron las razones, porque había gente allá muy grande. Y a ellos eran como una especie de cucarachas, como lagartijas, o sea que desde el punto de vista de la emocionalidad se vieron muy por debajo. Sin embargo, el argumento, los dos dijeron, pues el tema no es fácil, pero se puede. Se puede conquistar esa tierra. Esto nos está marcando dos situaciones claves. Una, el pensamiento común. Por eso hablamos del dilema del común. El dilema del común, para que nosotros entendamos dónde nos movemos y cómo nos movemos y por qué las cosas son como son, es precisamente porque ese mismo sentir ha traspasado todos los tiempos. Ha pasado todos los tiempos, todos los momentos. Entonces, hay gente que cree que no se puede. Y se han dado cuenta, para ejercicio, digamos, de esta figura empresarial, que la gran mayoría cree que no se puede, y por eso ustedes ven montones de gente abandonando. ¿Por qué abandonan? Porque creen que no se puede. ¿Qué está marcado allí? Ese sentir colectivo, ese sentir de ese dilema del común. El dilema del común consiste en obviar el individualismo, es decir, los intereses personales, porque es una teoría que surge basada en que si las personas son individualistas, entonces las personas van a ir por su propio beneficio, y el beneficio propio aparentemente va en detrimento del beneficio colectivo. Ahí es cuando entendemos el concepto de propiedad privada y lo que es la propiedad común, o sea, la propiedad de todos. Por eso vamos viendo más o menos con la dinámica durante la marcha del Éxodo. Entonces muchos son contradictores de Moisés porque consideran que Moisés, por un lado, es un tirano, por un lado está lleno de ese egocentrismo, por un lado está lleno de muchas cosas. Entonces, a pesar de que Moisés va liderando un pueblo, esa mayoría va renegando contra Moisés, porque creen que él es como la última Coca-Cola del desierto y que tiene buenas relaciones con Dios y tal, y entonces que Dios le habla solamente a él, que es lo que surge esa situación. Entonces siempre va a haber esta lucha de clases. Ahí empezamos nosotros a darnos cuenta del origen del conflicto social en una diáspora, en una marcha. Con relación al asunto sobre la propiedad privada y la propiedad común,
Sócrates hace un énfasis bastante importante con relación a la importancia de la propiedad privada. Porque Sócrates argumenta lo siguiente, dice que en una casa donde hay muchas personas del servicio, por haber muchas personas del servicio, el servicio es mal hecho, porque el uno se atiene al otro. O sea que Sócrates no está de acuerdo con la propiedad común. Sin embargo, Aristóteles refuta esa acción mostrándola como desventaja. O sea que Aristóteles en cierta manera está como haciendo un énfasis sobre lo que es el derecho de la igualdad. El derecho de la igualdad. Ojo, nosotros escuchamos el derecho de la igualdad y lo hablamos y lo escuchamos desde el punto de vista obviamente académico. Pero aquí entre nos, el derecho a la igualdad no es posible. Es un contrasentido de la misma biología, por la sencilla razón de que todos y cada uno de nosotros somos diferentes. O sea, somos totalmente diferentes, que de pronto el sistema nos lleva o nos induce a pensar de manera colectiva es otra cosa, pero realmente nosotros somos diferentes. Y el que se trata, si hablamos desde el punto de la biología, del que se trata la naturaleza, las especies se desarrollen según su especie, valga la redundancia, que los seres se desarrollen según su especie, lo que quiere decir que el que tiene las capacidades de alcanzar objetivos, pues debe de ir por ellos, porque no alcanzarlos va a ser una persona que se va a sentir muy frustrada en el ejercicio del tiempo. Por esa razón empezamos ya como a pensar un poco. Y dentro de todas las variables que hay entre el concepto del colectivismo y el individualismo es que el colectivo no piensa. Y no piensa ¿por qué? Porque le atribuye el derecho a que otros piensen por él. Por eso hablaba Sócrates diciendo que cuando hay muchos servidores en una casa, el servicio va a estar pésimo. ¿Por qué? Porque el uno se atiene a que el otro haga. Eso ocurre con la propiedad colectiva. Y lo vemos nosotros en la actualidad cuando nosotros acudimos a un servicio público, cuando acudimos a una entidad pública donde hay mucha negligencia porque el uno se escuda en el otro, es que no llegó el reporte, que no llegó esto, que no llegó eso, que no sé qué, que el sistema se cayó y todas esas cosas. Total, al usuario no le responden. O sea, es algo que sigue ahí funcionando. Pero cuando nosotros hablamos de esos intereses, entonces nos damos cuenta de que algunos seres humanos tienden a ser autónomos y ser autónomo es algo supremamente importante. Pero ¿por qué se piensa en colectivo? Porque hay un error de apreciación que consiste en que si la mayoría lo hace es porque está bien. Y ahí es donde viene el concepto crítico en nosotros para darnos cuenta si lo uno o lo otro. Obviamente era un tiempo antiguo, era un tiempo donde los estilos de vida eran supremamente diferentes. Eran espacios literalmente rurales, donde se habitaba en aldeas, en villorios, se habitaba de una manera totalmente diferente a como se hace hoy. Todo eso se hace por la misma transición del tiempo. En esos tiempos, claro, habían unos que tenían mayor jerarquía que otros, no porque fueran superiores, sino porque pensaban, que esa es una parte importante para tener en cuenta. La razón que afecta el pensamiento colectivo es que nadie piensa porque cree que todos piensan. Se cree que todos piensan. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, a pensar, empezamos a darnos cuenta de que hay muchas cosas que no están bien. Eso viene del concepto individual y es que usted piensa en usted. Piensa en usted. Y pensar en usted es supremamente importante porque usted va a empezar a pensar, a darse cuenta en su economía personal.
Pensar colectivo es cuando nosotros esperamos que en este caso, digamos, el ministro de Hacienda dé un reporte sobre el PIB anual o trimestral o semestral o qué sé yo. Eso es un entuerto, ese es un concepto que es muy distractor, porque la economía, digamos, gubernamental, nada tiene que ver con la economía personal. Por eso uno tiene que ser claro y uno dice, yo debo centrarme en mi economía. En mi economía. Entonces, según Adam Smith, la fuente de riqueza empieza en la productividad. En la productividad. Entonces, empezamos mirando el primer factor. El trabajador se da cuenta que él no es productivo. ¿Cuándo es productivo? Hace unos días pasados, ¿no? Dimos una charla precisamente con relación a la insolvencia. Con relación a la insolvencia. ¿Por qué nos acostumbramos a estar insolventes? Porque de ninguna manera nos centramos en mirar esos detalles puntuales de nosotros, que son la parte clave, la parte fundamental en nuestras vidas, que es mirar nuestra economía. Entonces, como vemos que la mayoría de la gente anda endeudada y que la mayoría de la gente anda corriendo, trabajando, entonces nosotros pensamos que eso es normal y nos acostumbramos a una situación que hay que reflexionar, que hay que pensar. Entonces, el hecho de que nosotros estemos trabajando no significa que estemos siendo productivos. La trampa de la cual habla Kiyosaki tiene que ver que como se está trabajando tanto, entonces siempre hay cansancio y siempre hay ese pseudo merecimiento, que es la trampa donde cae el trabajador, en la cual el trabajador, después de que hace una faena larga, él considera que debe descansar, él considera que él debe distraerse, él considera que él debe disfrutar, ¿no?, de la vida, pero realmente no es la vida, sino un escenario que se monta para que el trabajador se sienta distraído, pero él paga los muebles. Es decir, cuando nosotros pensamos en colectivo no sabemos y no podemos identificar el enemigo común. Pero si ya nosotros desde el punto de vista individual nos sustraemos de la masa y empezamos a pensar, primero a observar la masa y segundo a pensar, nos vamos a dar cuenta que todo es un montaje que consiste en que esa persona debe estar distraída todas las 24 horas del día. Todas las horas del año debe estar distraída. Por eso ustedes ven que hay unos periodos laborales y hay unos periodos festivos y hay unos periodos vacacionales y hay unos periodos de fin de año donde todo eso está orquestado para que el trabajador haga el ejercicio y entre en ese circo y se mueva según las condiciones del sistema. Por eso el trabajador, lo que se busca del trabajador es que esté siempre pelado, pero aparentemente feliz. Por eso cuando el trabajador para, normalmente cuando el trabajador para o lo paran, él siempre está insolvente. Y como entra en insolvencia, entonces tampoco tiene tiempo para pensar por qué está insolvente, sino que él se desespera. Él se desespera porque cuando él para, entonces dice, debo buscar trabajo. Entonces él no puede pensar porque está en la búsqueda del trabajo, que es lo que ocurre cuando de alguna manera se pretende abordar una persona para hacer una presentación de un tipo de negocios como este. Normalmente si la persona está empleada, argumenta que por estar empleada no tiene tiempo. Y en cierta manera podríamos decir que es cierto, pero obviamente el trabajador pierde. Cuando está desempleada, pues tampoco tiene tiempo porque toda su atención está centrada en pasar una hoja de vida. Entonces ya empezamos a entender la problemática de lo que se denomina el dilema del común. El trabajador al parar, él no reflexiona durante el tiempo laborado. Como no reflexiona durante el tiempo laborado, entonces él no se pone a pensar, a echar números, a echar lápiz y a decir, bueno, yo he trabajado 40 años. ¿Cuál es el fruto de esos 40 años? Ocurre que lo que él tiene es un pasivo. En lugar de tener un activo,
tiene un pasivo. Sobre todo eso reflexionó Adam Smith y descubre al final que la fuente de la riqueza consiste en la productividad. No es del que corra, no es del que acapare las horas extras, no es del que busque un ascenso, no es el que requiera, necesita una maestría para progresar. No, se requiere ser productivo. La productividad es clave, es fundamental, o sea, es un principio de riqueza. Entonces ahí es cuando uno dice, venga, realmente no soy productivo. O sea, no tengo un sistema a mi favor, ¿no? Un sistema es más o menos algo que le genera ingresos a usted mientras duerme. Eso es básicamente entender la recomendación de Adam Smith. Entonces, durante la primera fase, que es esa donde descubrimos los dos sentimientos del pueblo, el colectivo y el individual, entonces viene la época en la cual aparecen los romanos a partir del derecho, o sea, las leyes. Todas las leyes que nos rigen en Occidente tienen su origen en Roma y tienen que ver en ese mismo dilema del común. Entonces los romanos empiezan a legislar según las personas y hacer una división entre las personas y las cosas. Las personas y las cosas. Sobre las personas y las cosas es donde se legisla y entonces se define qué es una persona y qué es una cosa. La cosa es res, o sea, un bien inmueble. El bien inmueble es la razón por la cual se genera capital, que es la parte clave donde ya empezamos nosotros a entender el asunto desde el punto de vista económico. El capital, partiendo de la base que capital significa cabeza. Cabeza, o sea, principal. Por eso se habla de cabeceras municipales. Por eso se habla de capitales. O sea, la ciudad más importante de un departamento se llama capital. Capital es la cabeza. Usted tiene la posibilidad de ser cabeza o ser cola. Usted elige si es cabeza o ser cola. O sea que empezamos nosotros a entender una corrección de pensamiento, porque algo bien curioso sucede en la mayoría de Occidente, y es que la gran mayoría no sabe pensar. Usted puede encontrar filósofos en todas las disciplinas, en todas las escuelas, en todas las figuras de pensamiento, pero realmente no se sabe pensar. No se sabe pensar. Y la mayoría de las escuelas filosóficas postsocráticas, postaristotélicas y postplatónicas tienen un pensamiento mamerto, es decir, un pensamiento no productivo, a pesar de que se habla del progresismo. Ojo con esa palabra de progresista. Cuando usted escucha la palabra progresista, se va a dar cuenta que tiene que ver con socialismo. Entonces es un contrasentido que cuando uno va al diccionario, pues busca la palabra progreso, y la palabra progreso quiere decir que usted va de un punto A a un punto B en mejores condiciones, o sea, en toda circunstancia. Entonces, tenemos que entender esa parte que es fundamental, que eso confunde a la masa, porque dicen, es que me están hablando de progresivo, de un elemento progresista. Están hablando de un elemento progresista, un concepto progresista. Entonces, cuando uno no está clarito, no logra entender y uno cree que sí, que se está hablando de progreso, pero realmente no se está hablando de progreso, porque cuando miramos estos colectivos van en contra precisamente de dos cosas, que es el capitalismo y la propiedad privada. Recuerdo, Sócrates defendía la propiedad privada. ¿Qué es la propiedad privada? Es sobre aquello que hay un interés. Sobre la propiedad colectiva no hay interés. Y eso lo vamos a ver más adelante con relación a todo el ejercicio, a todo este entuerto de entender la situación para darnos cuenta por qué cuesta tanto el empoderamiento
digamos, en los pueblos actuales, específicamente en Latinoamérica. A partir de las personas y las cosas es donde se legisla sobre la ocupación y la tenencia, sobre las personas. Los bienes inmuebles eran parte de las siguientes características según la cosa, o sea, según la res. Una cosa es una res. Y aparece que hay una propiedad sagrada, ¿no?, que corresponde obviamente a lo eclesiástico, y por eso se habla de cosas o cosas que pertenecen, digamos en este caso, al clero. Hay una propiedad pública que pertenece al Estado. Hay una palabra república, es lo que pertenece al Estado. O sea, es de alguien, pero no es de nadie. Algo así, pertenece al Estado. Luego viene la propiedad privada, que es la que pertenece a un individuo o familia. Se llama propiedad privada. O viene la otra, que es la propiedad donde aparece el nullius, que consiste en que hay cosas que están ahí, que son de todos, pero que nadie las puede enajenar, como es el aire, como es el mar. Son cosas que están ahí, pero que son de todos, pero realmente pues nadie las puede, se las puede escriturar porque no son escriturables por obvias razones. Por obvias razones. Entonces, a partir de ahí se arma el famoso derecho romano. Y ahí surge, pues, obviamente, los abogados y todo el tema jurídico, el tema surge de ahí, del tema de Roma. El derecho romano persiste hasta el día de hoy. Y todas las escuelas de Occidente, la facultad se centra en el derecho romano. Y el derecho, pues, está hablando sobre la propiedad. De ahí viene el bien común. Y de ahí viene el régimen común, ya hablando en términos de contabilidad, el régimen común, el régimen simplificado y los famosos grandes contribuyentes, ¿no? Para que ya vamos nosotros como encajando de dónde viene todo este asunto. Pero en todo eso ha habido siempre una lucha entre lo público y lo privado, lo público y lo privado, lo público y lo privado. Lo público tiende a ser desgreñado. Lo público tiende a ser, es decir, hay pocos dolientes en lo público. Muy representativo, que viene con un discurso bastante significativo. Yo nombre es Thatcher, ¿no?, la famosa dama de hierro, que enfatiza sobre la importancia de la propiedad privada y precisamente la privatización. Cuando ya de la privatización, entonces los detractores, que siempre están ahí, dijeron eso es neoliberalismo. Y entonces empezaron a hacer, por todos los países donde estaban estos colectivos sociales, a hacer campañas en contra de en contra de lo que es la independencia, en contra de lo que es en contra de lo que es la privatización. La privatización es algo que cuando uno lo mira, según el ojo, si uno mira desde el punto de vista individual, se da cuenta que la privatización es importante, porque es otorgarle a alguien algo para que ese alguien responda por ello. Cuando aparece lo público, es darle las cosas al pueblo, pero como el pueblo es el pueblo, entonces el pueblo no responde. Por eso hay detrimento patrimonial. Por eso hay algo que se llama desgreño administrativo. Por eso hay algo que se llama desfalco, que es lo que ha surgido con el tema de los sindicatos y todo este tipo de cosas, porque realmente no hay dolientes. Y seamos claros, según Sócrates, sobre lo público hay poco interés.
el único interés que hay sobre lo público es el interés político, pero el resto, desde el punto de vista social, no hay ningún tipo de interés. Sin embargo, sobre lo privado, que ahí donde se requiere pensar bastante, es sobre lo suyo propio. O sea, sobre usted como persona, sobre usted como un ser humano soñador, soñadora. Es decir, ¿qué es lo suyo? ¿Qué es lo suyo? Porque lo suyo usted lo defiende. Lo suyo usted lo defiende. Entonces, según el derecho del romano, el ser humano pasa de una manera muy sutil de ser persona a ser una res, es decir, a ser una cosa enajenable, o sea, explotable. Explotable. ¿Por qué? Porque cuando la persona no es productiva, está siendo explotada. En este momento, el trabajador está siendo explotado. El trabajador que está trabajando durante largos años y el trabajador que no tiene patrimonio durante esos largos años es una persona explotada. Esa es la persona que hace parte de ese caldo de cultivo de esos colectivos en los cuales se le trata como en cierta manera de sesgar la forma de sentir y esta persona se envenena, que fue lo que surgió en el siglo XVII y siglo XVIII con relación al proletariado. Porque la causa que genera una situación que se llamó la famosa guerra de los varones, que es lo que suscita a un señor de nombre Juan sin tierra, a erigir la Carta Magna, es precisamente la presión de los varones. Los varones, ese es el mismo sentimiento común. El dilema de los comunes está ahí marcado. Ese dilema de los comunes se va haciendo tan fuerte que presiona una revolución